tengan de lo que yo voy a presentar aquí. También déjenme decirles, para hacer esto un poco más natural, que esta es mi caverna zaratrustriana. Aquí es donde me peleo con los filósofos, aquí es donde me peleo también con mis propias incapacidades y con mis propias debilidades frente a la filosofía. Y aquí es donde genero lo que poco o mucho voy generando durante mi vida y, en fin, los últimos años, los últimos 10 años he estado aquí generando muchas cosas. Entonces, bueno, pues bienvenidos a este espacio y ya sin más dilación y sin más digresiones, vayamos a nuestra cuestión, porque esta clase que va a tener unos 45 minutos de duración para que sea pedagógicamente algo viable, va a estar dividida en dos partes. La primera parte va a comentar, o voy a estar comentando, algunas cosas más de la lectura de Mardones, que si bien ya hemos apuntado a ellas, no hemos penetrado directamente, y ya con esto vamos cerrando esa lectura. Todavía podremos, claro, dialogar algunas cosas más la siguiente vez que nos veamos, pero la intención es ya ir cerrando ese abordaje de la racionalidad simbólica, que es simplemente una lectura de inducción, como he dicho, de inducción a la lectura de Nietzsche. Bueno, esa es la primera parte. Luego me meteré en algunos ejemplos. Yo espero que sean luminosos, para mí lo son, pero lo podremos discutir si no lo son, entonces en la misma clase que viene, ustedes me lo dicen, no entendí los ejemplos de símbolos y cómo es que se refieren a un conocimiento simbólico, ¿no? Bueno, toda la primera parte de esta clase va a ser esto. La segunda parte ya vamos a penetrar en nuestra siguiente lectura, que es ya del mismo Nietzsche. Esta lectura se las voy a pasar voy a pasarles el PDF junto con la liga de esta misma clase por correo electrónico. Entonces, se trata ya de introducirnos desde esta vez en sobre verdad y mentira en sentido extramoral y ir cada vez acercándonos más a la lectura de los símbolos en Nietzsche, ¿no? Ya había yo adelantado aquí un pequeño esquema en mi escritorio, ya lo había apuntado acá, luego lo pasé a mi pequeño pizarrón, sobre el conocimiento simbólico. Ya hemos apuntado mucho que se trata de una coimplicación, una implicación mutua de todo con todo, incluyendo en esta coimplicación el sufrimiento, el mal y todas aquellas cosas que Mardones está identificando como aquella ruptura o aquella herida del mundo que lo simbólico va a subsunar, va a suturar. Se trata entonces, ya he repetido esta idea varias veces, de un pensamiento de la religación y de la sutura, de una herida social, de una herida política, de una herida histórica que venimos cargando y que Nietzsche, claro, va a identificar con la noción de la decadencia, la décadence, va a decir él desde su periodo francés, ya veremos esto más adelante, ahora solo lo dejo apuntado. Nietzsche tiene un periodo francés después del nacimiento de la tragedia, empieza a leer a los grandes ensayistas franceses, como Montaigne, como Rochefoucauld, como Pascal y otros, Fourier, bueno, y empieza a levantar una serie de edificios y de redes metafóricas también, que tienen que ver con la idea de rescatar aquello que fue cancelado por la razón ilustrada. Y entonces se trata de apalabrar lo disjunto y lo separado. Esta racionalidad simbólica, este conocimiento simbólico, en primer lugar, se trata de unir, y unir no de manera ingenua,
no unir en forma de un consenso racional o de un acuerdo racional. Todas esas ideas serán absolutamente despreciables para Nietzsche, ¿no? Desprecia a Rousseau, por ejemplo, en la idea de un regreso al buen salvaje, y toda idea de contrato social que pueda fundar lo social, ¿no? Eso lo va a despreciar Nietzsche. Pero entonces, desde una perspectiva simbólica, quiere arropar, quiere atraer y unir un sentido que incluye el mal, que incluye el dolor, que incluye las desavenencias de la vida e integrarlas en una interpretación que no es una interpretación feliz, digamos. La palabra clave en Nietzsche es una interpretación trágica, es una interpretación que no concibe el conocimiento simbólico. Entonces, retomemos, no es especulativo o especular. Ya cité algunas veces el parágrafo 207 de Más allá del bien y del mal, en donde Nietzsche rechaza que el conocimiento sea un mero reflejo de los conceptos o de la mente o de los sucesos o procesos mentales de la realidad o de los hechos o de los acontecimientos con sustancialidad, ¿no? Esto lo va a rechazar abiertamente, porque de lo que se trata es de poner en cuestión el proceso y la forma de concebir el conocimiento como, como una mera correspondencia de mente y realidad, ¿no? No es un espejo, si acaso dice Nietzsche ahí burlándose, es un espejo empañado, es un espejo débil, es un espejo quebradizo, que no dura mucho, porque no responde a las fuerzas de lo vital, que no pueden ser simplemente reflejadas especularmente. Tampoco es este conocimiento simbólico racionalístico en los dos sentidos que apunta Mardones, que apuntó Heidegger en su momento, que apuntó la Escuela de Frankfurt por su lado y con otras herramientas. Bueno, los dos sentidos de lo racionalístico, que son el instrumental, ¿no? Una reducción del mundo y su sentido, de la amplitud de esa amplitud de su sentido reducida a medios y fines, con vistas en un éxito de la operación, en un éxito de la acción, ¿no? No sería así, no, el conocimiento simbólico no responde a una instrumentalidad de la mente ni a una instrumentalización del mundo, rebasa esos límites, pero tampoco es racionalístico en el sentido de que sea una analítica lógica, una analítica de consistencia lógica de un sistema de pensamiento. También esto ya lo mencionamos. Por eso, bueno, me voy más rápido aquí para ya poder abordar los otros aspectos de la lectura de Mardones. No es el conocimiento simbólico iconoclasta, es decir, como ya insinuamos también en la clase, no destruye los símbolos con el imperio de una razón absolutamente neutral, objetiva, con el ideal de la objetividad. También es lo que Nietzsche está criticando en el parágrafo 207, que pudiera haber una objetividad del conocimiento. No hay tal objetividad. El elemento subjetivo es desordenante, no puede dejar de intervenir en su parte afectiva, en su parte histórica, en su parte interpersonal, en el conocimiento, y no hay entonces un ideal de objetividad que pudiera destruir la fuerza de los símbolos. No es iconoclasta entonces. Por último, no es representable, lo pongo aquí entre comillas, porque claro, para Nietzsche habrá, y para la hermenéutica simbólica, claro, habrá imágenes, habrá representaciones, habrá incluso narraciones en forma de fábula o en forma de una trama de los hechos, de lo que ocurre plena
de representaciones, pero no si pensamos la palabra representación en el sentido de la epistemología moderna, que reduce la operación del conocimiento a un juego entre sujeto y objeto, cuando el sujeto pone al objeto en forma de representación. Y por lo tanto, entonces, se aleja del mundo, ¿no? Lo no representable nos estaría hablando de una desmundanización, del mundo. Eh, claro, Heidegger ya criticó esto también, pero luego el que lleva a sus últimas consecuencias ese pensamiento heideggeriano a través de Gadamer es Charles Taylor. Charles Taylor, el filósofo canadiense de corte hegeliano, pero que rescatando la idea de Heidegger también, nos va a decir toda la epistemología moderna es representacional en el sentido de no incluir al mundo en sus representaciones, sino simplemente, de nuevo, su reflejo, ¿no? Entonces no sería nada de esto, conocimiento simbólico, sino que sería metafórico, esencialmente metafórico, en el sentido de que la metáfora, lo hemos también ya anunciado, pero ahora vamos a penetrar, implica creación e implica innovación heurística de redes de interpretación de los hechos, ¿no? De redes de interpretación. Es decir, la metáfora para Nietzsche y para todas las posiciones de la hermenéutica simbólica no es simplemente un elemento decorativo, no es simplemente un añadido al sentido que le caería por encima, digamos, sino que es un elemento de transgresión semántica en donde la impertinencia, como dice el texto de Mardones, la impertinencia a un orden racional, a un orden social de normas, a un orden de la conveniencia, de la domesticación humana, a un orden en donde la quietud y la pasividad imperan, todo esto lo desordena. La metáfora, al referirse a la relación entre una cosa y otra y trasladar su sentido entendiendo una cosa por otra, es decir, lo que estudian muy bien nuestros colegas de letras, tiene carácter traslaticio, una cosa se dice por otra, y en ese carácter de traslación del sentido aparece la metáfora y aparece el elemento de creación de un nuevo elemento. Dos términos en su relación dan por origen un tercer elemento que además de distorsionar el orden y ser transgresor y ser el reino de la impertinencia, entonces generan un tercer elemento que tiene que ver con la innovación heurística de nuevas redes de sentido, de nuevas redes de interpretación. Aquí está colocado precisamente el pensamiento de Nietzsche. Esta transgresión semántica de la metáfora permite nuevas relaciones entre las cosas, suspende la visión ordinaria de las cosas y pone en cuestión el orden al que hemos dicho sí pasivamente, en forma de sumisión a veces, o en forma de renuncia a un sentido vital. Estamos hablando del nihilismo, de la decadencia cultural, de aquello que hoy día ha llegado al extremo, y Nietzsche, déjenme decirlo así, Nietzsche si volviera a nacer, creo que se muere del espanto, de que aquello que él empezó a criticar hace más de 100 años, ahora ha llegado a su momento extático en cuanto a falta
de una decisión, de una voluntad, de una capacidad de crear que ya no tenemos. Bueno, suspensión de la vida ordinaria de las cosas tiene que ver, entonces, no con una pretensión iconoclasta, sino, de este lado, una iconofilia. Una iconofilia. Se trata, en voz de Nietzsche, pero también en voz de Durand, de Bachelard y de muchos otros pensadores de esta línea, se trata de crear y amar símbolos icónicos. Y ahí es donde entonces Mardones, en una parte central del texto, dice, a pesar de la polisemia radical del símbolo, buscamos siempre una reiteración, una redundancia, una epifanía, una mostración de aquello que es el sentido, pero como algo repetitivo que le da precisamente unidad, ¿no? Veamos cómo lo dice Mardones. Me voy a la página 61 del libro que estamos leyendo, que dice aquí Mardones. Bueno, déjenme antes ir a la página 55, en donde se va a referir, antes de esta cuestión de la iconofilia, se va a referir a que el lenguaje metafórico está queriendo rescatar un humus, es decir, un sustrato irrepresentable, no es representable, no es especular, no es racionalístico, sino un sustrato de aquello que no es representable y que sin embargo se está revelando, ¿no? Sin embargo, entra en esa agonística o en ese circuito doble del símbolo que ya hemos estado mencionando mucho, revelación, ocultamiento, o lo que se oculta se revela al mismo tiempo en el símbolo y aquello que se revela se oculta. Y es un rostro bifronte, es un rostro doble del símbolo que no puede evitarse, que el pensamiento racionalístico quiso evitar, porque claro, es el terreno de la seguridad, según este pensamiento. Evitar esto es el terreno de la seguridad, es el terreno en donde nos refugiamos del riesgo y de la aventura, de aquello que se está expresando como humus no representable. Y entonces ahora sí déjenme leer solo una partecita de la página 55, en donde está muy bien expresado esto, diciendo, eh, desde antes voy a leer un poco, desde la 54, este plus no conceptual del símbolo, una vez visto, perdón, este plus no conceptual del símbolo, que sin embargo tratamos de mostrar a través del trabajo del concepto, nos representa el símbolo como más que una metáfora literaria. Muestra un arraigo prelingüístico, vital, cósmico, que nos remite a otras disciplinas para su análisis, que pueden ser el psicoanálisis o la fenomenología de la religión. Es decir, la metáfora está ya purificada por el trabajo del logos, mientras que el símbolo, en su dimensión no verbal, apunta hacia los confines del discurso entre bios y logos. Bios y logos en una cercanía, incluso va a decir por aquí Mardones, en una cercanía isomórfica entre lo vital y lo verbal, entre logos y bios, y es lo que manifiesta este humus como ese sustrato no representable, pero que sin embargo está presente en todo símbolo. Bueno, en segundo lugar, más allá de esto, vayamos a
Insisto, es un poco raro estar hablando así yo solo porque pues estoy muy acostumbrado a mirar sus rostros y a ver su lenguaje corporal y entonces yo reaccionar en ese sentido frente a caras que a veces tan aburridas, que quizá sea el caso en este momento, no soy ingenuo, pero frente a caras que tienen preguntas, frente a reacciones muy entusiastas, y toda esa vida del salón de clase ahorita se pierde un poco, pero no importa, vamos a seguir con algo que se sigue de todo este tinglado de ideas, que es, sí, de nuevo, la idea de una genealogía crítica de los símbolos, es lo que quiere ganar Nietzsche, ¿no? Una genealogía crítica de los símbolos, pero ahora la vamos a ver de esta manera. Fíjense, se trata de una genealogía en los sentidos que ya mencionamos, genealogía, acuérdense como rastreo histórico de la formación lingüística y de formación de actitudes, de tal manera que la pregunta fuerte para la genealogía no es qué, no es el quiz de la filosofía, sino quién la hace y por qué, con qué intenciones. Bueno, pero ahora, refiriéndonos más bien a esto, la genealogía de la voluntad, claro, estamos hablando aquí de la voluntad de poder, pero que corresponde, y lo iremos aclarando poco a poco, es la vida, ¿no? Es el elemento de lo vital, diverso, disperso, azaroso, inmanente, es esto. La jerarquía de la voluntad de poder puede presentar la forma de un teoros. De aquí viene la idea de que lo teorético es no solo una capacidad racional en donde las operaciones mentales se ponen en juego para representar. Es en parte eso, claro, pero más allá de eso, de más fondo, digamos, es un afecto. Está guiado por un afecto. Y este afecto es una máscara de otra cosa. Y entonces, en el pensamiento de Nietzsche, hablar de desenmascaramiento quiere decir dos cosas. Porque el Theoros se puede presentar como contemplación, el hábito contemplativo, el hábito especulativo. Nietzsche introduce aquí una metáfora muy bonita, que es el del castrado visquear, ¿no? ¿Qué es esto? Digámoslo muy respetuosamente, pero queriendo ganar el sentido de lo que está diciendo Nietzsche, ¿qué es lo que hace un Descartes, un Kant, un Fichte, un Schelling? ¿Qué es lo que hacen ellos? En los hábitos contemplativos de la filosofía especulativa, hacen simplemente un castrado visquear, ¿no? Un castrado visquear, es decir, un desenfoque visqueando los ojos. Son las formas tan aplaudidas de la ciencia, pero sobre todo de la objetividad, como habíamos dicho, el ideal de objetividad en la contemplación. Y del otro lado, se puede presentar como virtud práctica, virtud ascética, pero pervertida, pervertida. Pervertida porque esconde un deseo, una lascivia, una calumnia frente a lo real, una impotencia y una debilidad.
Puede sonar en este momento, y yo lo sé, puede sonar muy críptico lo que estoy diciendo. Lo vamos a ir aclarando con la lectura misma del texto de Nietzsche, porque la virtud, lo que se llama virtud, lo que se llama valoración moral en su estimación más alta, es un deseo reprimido, una lascivia oculta también y desviada, una calumnia de lo real, es una mentira sobre aquello que es, una mentira, y una debilidad o impotencia de aquel que construye este theoros. Ya lo vamos a ver enseguida en el texto sobre verdad y mentira, en sentido extramoral, que lo que esconde la máscara del conocimiento teorético es una incapacidad de abordar y de dar consecuencia a la vida, a las fuerzas de la vida, en mi propia vida, ¿no? Por eso es impotente el hombre teorético, por eso es débil, por eso un enorme deseo o voluntad de poder se manifiesta como lascivia en el conocimiento. Lascivia, en ese sentido fuerte moral, vamos a aclararlo también, pero hay que ya apreciarlo con toda su fuerza. Hay un carácter afectivo desviado, perverso, de lascivia por el conocimiento. Déjenme recuerdo rápidamente la imagen que aparece en Así habló Zaratustra acerca del hombre lascivo que se disfraza de santo, que se disfraza de puro, la pureza, que también es otra noción del conocimiento teorético, ¿no? Ni más ni menos Kant será el experto en buscar la pureza de conocimiento teórico, conocimiento práctico, conocimiento escatológico, sus tres críticas, la pureza. Y Nietzsche, volteando las cosas, va a decir, es que esta pureza es sospechosa de contaminación, porque se presenta, si bien se presenta como una virtud, es vicio. Y eso es lo que esconde el hombre especulativo. Entonces, claro, esta genealogía de la voluntad, que es una genealogía de la vida, lo que va revelando en su instrumental desenmascarante es que la decadencia ha alcanzado todos los terrenos de la vida, tanto teóricos como prácticos. Y contra eso es contra lo que hay que luchar. Demos un paso más en esta explicación. Insisto, extraño mucho su presencia, extraño mucho sus preguntas, sé que puede haber reacciones en este momento, pero les pido, por favor, escriban sus, sus preguntas y las vemos la próxima vez. Pero desplacémonos de nueva cuenta ahora al trabajo metafórico, ya sabiendo que toda genealogía de la voluntad de poder de la vida es poner en juego, si bien en la parte crítica o en la parte de desenmascaramiento, poner en juego una denuncia y una destrucción de esto, por su parte positiva, vuelve a poner en juego el lenguaje metafórico, el lenguaje de tropos literarios en general. Cuando digo metáfora, me estoy refiriendo en general también a otros tropos literarios, pero veamos ahora entonces, más en específico, cómo funciona, ya con algunos ejemplos en Nietzsche, cómo funciona por lo menos cuatro tropos literarios. El primero de ellos es la misma metáfora, pero vamos a explicarla ahora con mucho más detalle, ¿no? Metáfora es la figura literaria que con base en una comparación, siempre es una comparación analógica, hay dos tipos de analogía,
voy a ir rápido aquí porque pues ustedes ya vieron esto en filosofía medieval y en lógica, entonces ya me voy más rápido. Analogía puede ser de proporcionalidad cuando compara dos elementos cuantitativos y nos dice uno equivale al otro, ¿no? Déjenme lo digo aquí rápidamente para entender de qué estamos hablando, ¿no? Si no, pues temo que serán muchas palabras que no se van a entender. Entonces, analogía de proporcionalidad, cuando establecemos una comparación de similitud y de semejanza, perdón, de similitud y de desemejanza, de similitud y de diferencia, entre dos términos cuantitativos, y aquí lo van a entender perfectamente con un ejemplo muy sencillo, como cuando decimos 2 equivale a 4, así como vale, y la respuesta la dan ustedes sin ningún problema, como 4 equivale a 8, ¿no? Lo que se compara aquí, en forma analógica, son dos proporciones. Y se dice, en la medida en que una cosa es algo, en esa misma medida, otra cosa es otro elemento. Y aquí está el elemento de innovación. Pero decíamos, hay otro tipo de analogía, que es la de atribución, según Platón, según Aristóteles también, y luego todo el medievo va a repetir la letanía, va a sacar muchas bondades para la construcción de su pensamiento, hasta hacer de la analogía el pilar de la metafísica teológica, porque van a decir, durante más de 10 siglos, se va a decir cómo captamos el ser, y se va a decir, en una estructura mental de igualdad y de semejanza, de identidad y diferencia, que es analógica. Y entonces puede entender lo que es el ser en general, que va a tener la clave de lo divino, Dios, por una analogía de atribución. En la medida en que hay una idea central, que los medievales llamaban príncipe de los analogados, esa idea central va a atribuir a ideas secundarias los atributos de los que estamos hablando. Por ejemplo, la idea de Dios como central, con los atributos conceptuales de eternidad, infinitud, creación de todo lo existente, causa incausada de todo lo que existe, en fin, todas estas categorías medievales, aristotélico-tomistas, se van a derivar por analogía a toda una serie de ideas secundarias. Puede ser entonces que el mundo se llame divino porque participa, por analogía, participa de los elementos de Dios. Pero podemos hablar también, sin querer banalizar las cosas, pero es algo culturalmente muy llevado y traído, de una mujer divina, de un libro dotado de estas características, y en fin, dos tipos de analogía, proporcionalidad y atribución. Y entonces vuelvo a nuestro tema, insisto, ustedes me dirán ya la próxima clase si hay dudas de esto y nos detenemos un poco más, pero lo que estábamos diciendo es de la metáfora, una figura literaria que con base en una comparación analógica de semejanza y contigüidad, designa una cosa con el nombre de otra. Con esto consigue
una nueva figura, un nuevo sentido, pero también rompe el orden semántico, ¿no? Pongamos el ejemplo ya. El dragón y el camello, en Así habló Zaratustra, en el prólogo, perdón, en la primer episodio de la primera parte de las tres transformaciones del espíritu, se titula ese episodio. Bueno, el dragón y el camello para designar a la sociedad y al espíritu de la culpa y de la comodidad malsana, ¿no? De la vida gregaria, de la vida mediocre, de la vida de los nihilistas, de la vida de los impotentes, de la vida de los vengativos y de la vida de aquellos que ocupamos las grandes urbes de hoy, llenas de normalización. En fin, este es el discurso de Peter Sloterdijk, ¿no? Que también veremos. Metáfora. Una segunda, una segunda un segundo tropo literario, que es la metonimia, y veamos en qué consiste. La metonimia se utiliza también mucho Nietzsche en Así habló Zaratustra, pero también en otros textos. Bueno, es una figura literaria, un tropo, que transpone por relación de causalidad o dependencia dos términos. Aquí sigue siendo una comparación, pero aquí se designa por relación de causalidad o dependencia un término por el otro, en la metonimia. Y es uno de los recursos más usados por Nietzsche, no solo en el Zaratustra, sino prácticamente en toda su obra, acerca de el rayo y el relámpago. Y entonces, dos fenómenos que están unidos en términos de coimplicación o dependencia, pero que uno de ellos sería el causante del otro. Hay una relación de causalidad aquí entre el rayo y el relámpago, y esto lleva a pensar a Nietzsche que el vulgo, la plebe como le llama él, inmediatamente identifica el rayo como la causa moral del relámpago, que sería la acción, ¿no? Y entonces va a luchar en contra de esta concepción que también comparten muchos filósofos morales, ¿no? Hay una causa moral, hay una intención incluso previa a la acción, que sería simplemente la manifestación. Eh, pero claro, Nietzsche va a decir, no hay esa causa moral, porque no es una causa moral fija, no es una causa moral de sustrato identitario fijo, y la acción se sostiene sobre sí misma. En alemán, das Tun ist alles. Alles, el actuar lo es todo. Actuar lo es todo. Es decir, no hay nada detrás de la acción. Esto es un primer sentido de la metonimia, pero un segundo sentido quizá más complejo y más vivo en Así habló Zaratustra, va a ser la que designa como rayo al superhombre. Es un sentido más complejo, porque entonces lo que está diciendo es que el superhombre se manifiesta como anuncio de sí mismo ya en el presente. Cuando ocurre el anuncio que va a hacer Zaratustra en el prólogo del libro, Zaratustra se acerca al pueblo y les va a decir, les tengo dos noticias. Me pasé 10 años en la montaña meditando y lo que encontré es
dos cosas. Uno, Dios ha muerto. Dos, viene el superhombre. Claro, la gente no entiende absolutamente nada, porque la gente, el vulgo, que está esperando la causa, que va a ocasionar la acción. Pero el superhombre es ya la acción. El superhombre, en el momento de su anuncio, es ya la manifestación de lo que es. Y en cierta medida, cuando se entiende lo que es el superhombre, ya se está cruzado, ya se está invadido, ya se está envuelto y atravesado por un rayo, que es un choque instantáneo de las cosas, un choque destructivo de las cosas, pero iluminador. Y lo que ilumina aquí es un futuro cultural identificado con el superhombre. Bueno, metonimia magistralmente utilizada por Nietzsche. Un tropo más es la sinécdoque. La sinécdoque. Vamos a verla, porque es, bueno, a mí me parece sumamente interesante esto, sumamente eh, desafiante de un pensamiento que solo quiere consecuencialidad entre los conceptos, y aquí estamos hablando de la ruptura de esa consecuencialidad, de la ruptura fuerte, ahora sinécdoque. La sinécdoque, perdón, perdón, me voy demasiado rápido, sinécdoque, eh, es un tropo literario, una figura literaria, que transpone, perdón, que transpone por relación de inclusión uno de los términos que es más abarcador que el otro. Por, aquí tiene que ver la extensión conceptual de un término, y este tropo, la semiótica, transpone por inclusión lo más abarcador de lo menos abarcador. Uno de los símbolos más usados por Nietzsche y más polémicos también es el de el término vida, para referirse pues al conjunto de elementos que fluyen desde siempre y de los cuales nosotros participamos en el flujo, pero podemos modificarlos también. Bueno, esto que él designa como vida tiene que ver con una derivación como mujer. Cuando en Así habló Zaratustra, incluye el término de menos extensión conceptual en el término de mayor extensión y transpone uno por el otro, ¿no? Y entonces, cuando describa a la mujer, cuidado aquí con las interpretaciones feministas y que acusan a Nietzsche de inmediato y sin mucha penetración de misógino, porque Nietzsche va a decir, es que la mujer es caprichosa, la mujer no sabe lo que quiere, o sea, tiene un cierto elemento de histeria, ya habla Nietzsche antes que Freud, habla de histeria de la mujer, es histérica, eh, es malvada porque seduce, pero no retiene. Sigue la lógica del imán, va a decir ahí Nietzsche, lo vamos a leer con calma más adelante. ¿Qué hace el imán? Atrae, pero no tiene la fuerza para retener. Atrae seductoramente, malvadamente, y no retiene. Histéricamente, ¿no? La seducción de la mujer tendría que verse con los ojos apaciguados,
de quien se acerca al terreno entonces riesgo, terreno del riesgo, y tendría que adaptarse a él. No está diciendo Nietzsche, vamos a reprimir y a cancelar y a tachar todos estos elementos de lo femenino. Mediante el riesgo y porque abren del riesgo, deberíamos de digerirlos de otra manera. Pero entonces, si tapamos el otro elemento de la sinécdoque, decimos, es que hay una descripción de la mujer en estos términos en Nietzsche. Misógino, maldito misógino, no hay que leer nada de él, es un pensador absolutamente patriarcal, y bueno, y surge todo un lenguaje, todo un discurso cultural contemporáneo que no está advirtiendo que cuando habla Nietzsche de mujer, está hablando de los rasgos de la vida, rasgos de la vida que sería fluyente, que no se deja atrapar por ningún orden cultural, ni racional, ni representacional, que cambia de parecer y entonces traiciona las pretensiones de agarre de la razón, de agarre conceptual, de fijación de las ideas, de fijación o parálisis de lo que ella es. Y tendría rasgos de malvada que seduce, porque queremos entender la vida, queremos, pero por medio del, del símbolo que la representa, lo entendemos como algo que oculta al mismo tiempo que revela, oculta sus fuerzas, oculta el sentido de sus fuerzas. Nos deja ver ese sentido, pero no nos explica y no nos aclara y no nos va a explicar nunca ni nos aclarará en qué consiste. Bueno, y por último, una figura literaria más que utiliza Nietzsche, que es la hipérbole. La hipérbole, veamos rápidamente en qué consiste ahora. La hipérbole, que es que junto con la ironía, déjenme tratar estas dos figuras al mismo tiempo, hipérbole e ironía, son dos figuras literarias recurrentes en la filosofía de Nietzsche. La hipérbole es, de nuevo, el tropo literario que quiere aumentar o disminuir excesivamente, no solo aumentar, sino también puede disminuir excesivamente el significado de una cosa. La exageración en lo que se dice abre el sentido de aquello que no se dice. Este es el recurso y la sabiduría de la hipérbole. La exageración en lo que se dice abre el sentido de aquello que no se dice. Uno de los ejemplos más bonitos y más ilustrativos es el de el paralítico invertido, que va a surgir esta figura casi novelesca en Así habló Zaratustra, que es uno de los ejemplos de la hipérbole. Fíjense cómo el paralítico invertido sería aquel que le funciona todo mal, o sea, si al paralítico, digamos, normal, no le funciona una parte del cuerpo, pero todo lo demás le funciona bien, el paralítico invertido sería aquel que le funciona mal todo el cuerpo, funciona bien y muy bien un solo órgano o una sola parte de ese cuerpo, ¿no? Por eso es paralítico invertido. Y entonces lo representa Nietzsche con una imagen que puede ser monstruosa, pero también deliciosa, ¿no? De una enorme oreja, imagínense una enorme oreja, que está emitiendo algunos sonidos por debajo de ella,
está tirada en el piso y Zaratustra se la encuentra y dice, ¿qué será esta monstruosidad de una oreja que debajo de ella tiene un cuerpo minúsculo? Un cuerpo de homúnculo, un homúnculo, un pequeño hombrecillo que está pegado a la oreja. Y es entonces el paralítico que tiene el cuerpo frustrado, el cuerpo eh, paralizado, pero le funciona muy bien la gran oreja, ¿no? Algunos intérpretes han dicho, esta figura se está refiriendo a Wagner, ¿no? Wagner, que era aquel que escuchaba muy bien, pero cuya vida completa era decadente según Nietzsche, ¿no? Quiero decir, el Nietzsche maduro, el Nietzsche que ya rompió con Richard Wagner. Otros dicen, y yo estoy más de acuerdo en esta interpretación, que se refiere al hombre en general, al hombre cultural de la modernidad, para el que nada le funciona en su vida, nada le funciona, pero le funciona una sola cosa, la racionalidad, o una sola cosa, el habituarse a un mundo mediocre. Pero entonces es una crítica cercana al humanismo, a un humanismo crítico. Ya discutiremos si Nietzsche es un humanista o no. A mí me parece que tiene ciertos rasgos su pensamiento de un humanismo, pero que también va a rechazar la idea del hombre edificante, del hombre que persigue sus propios fines autónomamente, que entonces es dueño de sí mismo y que se construye a sí mismo. En fin, toda la idea del humanismo la va a rechazar, entre paréntesis, como también Heidegger, ¿no? Heidegger, en la carta al humanismo, pues desprecia todas las formas de humanismo, sean eh, del socialismo, sean de izquierda, sean católicas, sean marxistas, sean existenciales, porque como su maestro Nietzsche, Heidegger también va a sospechar de toda idea ya formada de hombre. Bueno, pero entonces el homúnculo en esta hipérbole, y por último la ironía, que su principal elemento es la parodia, y que es el tropo literario que, invirtiendo también dos términos, encuentra motivos de burla y motivos de destrucción. La ironía es siempre destructiva de un sentido primigenio cuando voltea esos dos términos, ¿no? Ya lo he mencionado en la clase, pues Zaratustra está repleto de ironías acerca de la Biblia y acerca del Nuevo Testamento y acerca de la teología cristiana, y invirtiendo, por ejemplo, para solo dejarlo así, invirtiendo el papel de Jesús como evangelista, lo transpone por el papel de Zaratustra e invierte las parábolas. Las parábolas de Jesús se convierten entonces en Charlos Zaratustra en parodias, en parodias de las cuales se burla de Nietzsche, y que entonces la hipérbole le sirve para exaltar un sentido no visto, ¿no? Ese es el recurso literario. Bien, bien. Pasemos ya solo 10 minutos más, solo 10 minutos, porque nos hemos extendido mucho en estas ideas que pues era necesario estar ventilando a estas alturas del, del, del curso. Pero vayamos solo 10 minutos más. Claro, ustedes pueden interrumpir y ya, seguro ya lo habrán hecho, pueden interrumpir este video cuando quieran y reanudarlo en el momento que quieran, en fin. Pero vayamos solo a la introducción sobre verdad y mentira en sentido extramoral,
que es un texto de 1873, es decir, un texto de un Nietzsche muy jovencito, que es póstumo, en fin, no lo publicó nunca Nietzsche, aunque es genial, no sabemos por qué no lo publicó, pero en cuanto al sentido de lo que está queriendo decir, forma un antecedente, está cifrado como un antecedente de los debates sobre la moral actuales incluso, ¿no? Marquemos solo tres antecedentes, eh, tanto de aquello que combate como de aquello que defiende este texto, para verlo mucho más ampliamente en las clases que vienen. Primero, ¿qué combate este texto? En primer lugar, y como ya hemos estado anunciando, una noción de verdad como correspondencia. Nietzsche va a proponer aquí que lo que entendemos por verdad realmente es la solidificación, la petrificación de una metáfora más antigua, por aquí los derridianos, si es que hay alguno, o déjenme decir irónicamente, si es que hay alguno todavía. Yo soy uno, yo me cuento entre los derridianos, pero vamos, parece que pasó la moda, para los que la filosofía es moda, pues Derrida ya pasó de moda, ¿no? Aunque es un gran pensador, pero bueno, cierro ese paréntesis para decir, los derridianos tendrán que leer la mitología blanca, ¿no? Un texto de Derrida sumamente luminoso, que rescata las tesis de Nietzsche para decir la idea de verdad como correspondencia se refiere a una pureza y a una blancura de la metáfora, pero en la metaforología de Derrida siempre habrá otra metáfora atrás. Y la idea original es de Nietzsche, ¿no? Es decir, la verdad como absoluto, como correspondencia, como perfecto reflejo entre conceptos y hechos externos a la mente, que parecería indicar un hecho alcanzado absolutamente, es simplemente una metáfora. Y lo que está haciendo Nietzsche entonces es desmitificar la verdad como correspondencia. En segundo lugar, que combate dos, la noción de verdad como expresión de una sustancia permanente o fundamento último. Ya lo vimos también, ya hemos estado penetrando en esa idea, ya solo voy a aclarar que es el platonismo, lo que llama Nietzsche platonismo en general, que tiene también una cara de moralismo y una cara religiosa, porque va a decir Nietzsche, el cristianismo es un platonismo para el pueblo, ¿no? El cristianismo es un platonismo para el pueblo, pues quiere decir que el cristianismo presenta como verdad absoluta, como verdad, una sustancia permanente igual a sí misma, idéntica a sí misma, que sería Dios, pero que este es un concepto filosófico del platonismo. Es la esencia absoluta del topos Uranus, que sería igual a sí misma y tendría carácter identitario. Entonces, este texto, porque dice que toda verdad tiene un antecedente histórico, tiene una construcción lingüística histórica, estaría combatiendo la idea de verdad como expresión de sustancia permanente. Y en tercer lugar, que combate, y aquí se pone en cuestión un pilar de la filosofía moderna, combate la idea de sujeto o subjectum, esto sí lo voy a poner aquí, porque es muy importante, de sujeto, subjectum
lanzado, subjecto, lanzado por debajo. El sujeto estaría por detrás o lanzado por debajo de sus categorías. La idea, entonces, una conciencia que hay que penetrar. Pero también en la noción que está por debajo de la del sujeto, hipokeimenon. Sustrato material, que no podría ser alterado por nuestras apreciaciones de él. Sustrato material. Estar y hacer son las ideas que están detrás. Heimon, en griego. Sustrato del yacer, sustrato de la materia misma. Para Nietzsche no hay forma de acceder a tal sustrato en la medida en que se quiere que este hipokeimenon sea fijo, sea sustancialmente igual a sí mismo. Bueno, todo el pensamiento parmenidio viene a ser cuestionado aquí. Si hay dudas de esto, nos extendemos, pero ya es bastante tarde, entonces quiero ir un poco más rápido. Toda la filosofía parmenidia está siendo cuestionada aquí. Por último, ¿qué defiende este texto sobre verdad y mentira en sentido extramoral? Uno, una noción de verdad como perspectivismo e interpretación en conflicto. Ya lo dijimos alguna vez en clase, una agonística de las perspectivas y no una dialéctica racionalista abstracta. Es a lo que corresponde un lema, bueno, es un fragmento póstumo de 1886 que se ha hecho desafortunadamente muy famoso. Digo desafortunadamente porque está siendo muy mal interpretado. Es la pura frase. Quien no sabe casi nada de Nietzsche la repite feliz diciendo yo soy nietzscheano. Perdón, no eres nada, ¿no? Eres un ignorante. Pero bueno, perdonen mi neurosis. Es esta frase. No hay hechos, solo interpretaciones. Simplemente dicha así, solo denota que no habría nada fáctico, sino solo perspectivas. Pero la frase es mucho más compleja porque dice así en su versión completa, contra el positivismo que se detiene ante el fenómeno, solo hay hechos, yo diría, no, justamente no hay hechos, solo interpretaciones. Entonces, así en el contexto completo y adecuado de la cita, vemos que Nietzsche está luchando en contra del positivismo de su tiempo. Está luchando en contra de decir, desde la perspectiva del positivista, que solo hay hechos, y entonces responde Nietzsche, no, justamente no hay hechos, sino solo interpretaciones, que es lo que va a componer el perspectivismo que pone en juego este texto sobre todo y que se continuará en otras obras de Nietzsche, ¿no? Bueno, primero, ¿qué defiende? Noción de verdad como perspectivismo. Dos, ya lo dijimos, un análisis genealógico del desenmascarar, pero en este texto en concreto, las raíces emotivas de actitudes y juicios de valor. Las raíces emotivas de actitudes y juicios de valor, de tal manera que va a defender, y lo vamos a explicar, la verdad es una valoración del mundo, no es una esencia, no refleja ninguna esencia, sino una valoración. Y en tercer lugar, que defiende, la verdad
como creación de la voluntad de poder, múltiple, contingente, táctica, sobre todo, esto hay que enfatizarlo en este texto, una voluntad de poder táctica, porque se trata de las estrategias que utiliza la noción de verdad para imponerse a otras, ¿no? Eh, Pulsiones, costumbres, mitificaciones, institucionalizaciones de la conducta son usadas en nombre de la verdad como táctica de poder. ¿Qué idea? ¿No? Bueno, y ya por último, entonces, solo voy a anunciar que Michel Foucault tiene una interpretación sumamente inspirada de este texto sobre verdad y mentira, que va a localizar socialmente estas fuerzas en combate de las perspectivas, la va a localizar socialmente y veremos también de qué manera. Bueno, ya, hasta aquí. Solo quiero despedirme con dos preguntas para que ustedes se las lleven pensando y la próxima clase las podamos discutir. Y así pruebo también, de pasada, que sí vieron esta clase, que sí tomaron la clase, ¿no? Bueno, son dos preguntas. Uno, ¿el perspectivismo pone en peligro un orden moral y político por no observar la ley, el imperativo o alguna otra forma de normatividad fija? ¿Sí? El perspectivismo es peligroso y es una idea que habría que rechazar porque pone en peligro un orden moral, político, también diríamos religioso, porque no observa una ley o no observa una reglamentación o un imperativo absoluto, ni ningún tipo de normatividad fija. Pues es peligroso. Segunda pregunta. La verdad, dice Nietzsche en el texto, la verdad solo es ansiar las consecuencias agradables de la vida y ocultar el dolor. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Por qué dice eso Nietzsche? Bueno, pues muy bien. Termina mi sesión un poco enloquecida de estar hablando frente a mí mismo, de responderme a mí mismo, pero este pensamiento, esta clase más bien monológica, se convertirá en diálogo. Tengo toda la confianza en que va a ser así. Les doy las gracias. Deseenme suerte en el coloquio al que voy en Monterrey. Voy a hablar de Nietzsche y estos temas. Y ha causado una expectativa que yo espero poder cubrir. Entonces, deseenme suerte en eso. Y nos vemos la próxima clase con mucho gusto. Reiterando, entonces, voy a pasarles por un correo electrónico esta clase y también el texto de Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Bueno, mil gracias, que sean felices.